Y ahora pasemos a hablar de creatividad, que es para lo que estábamos. Esta presentación que, como os digo, yo hice previamente a que pasara todo esto, pero para mí ya formaba parte de un pensamiento que yo llevo tiempo teniendo en la cabeza y comentando en diferentes reuniones y conferencias que he dado dentro y fuera de España, sobre la importancia absoluta de la creatividad. Y algo que puede parecer muy obvio, que la creatividad es muy importante, quiero deciros que antes de que pasara esta gran crisis, nosotros ya estábamos viviendo una crisis muy importante en nuestra industria de pérdida de valor de la creatividad. Generado básicamente porque llevamos unos años muy obsesionados por la digitalización, algo que es importante, porque ahora mismo si no fuera por la digitalización no podríamos estar dando esta charla, pero digitalizar no quiere decir comportarnos como robots, digitalizar no quiere decir perder el pensamiento, perder la filosofía, perder los valores. Y en comunicación publicitaria se estaba tendiendo a una obsesión muy grande por automatizarlo todo, por banners programáticos, pensamientos estandarizados y, bueno, una pérdida muy grande de valor del pensamiento que estaba haciendo y todavía está pasando, que mucho talento creativo de mucho nivel estuviera saliendo del mercado y que, digamos, que en la conversación la palabra creatividad se estuviera, para mi modo de entender, desvirtuando mucho y usando para definir cosas que estaban muy lejos de ser creatividad. Ese era el contexto que teníamos. Yo no puedo ver el futuro y no tengo una bola de cristal, pero sí creo que una de las pocas cosas buenas que va a traer esta crisis es que vamos a volver a creer en la creatividad, básicamente porque la creatividad vale para crear nuevos patrones, para crear nuevos sistemas, para reconstruir, y ahora mismo, tristemente, estamos en un momento en el que muchas cosas se han destruido y la única manera de volver a crear una sociedad y una industria, que al final es lo que también nos atañe, bueno, nos atañe todo, es usando la creatividad y escuchando a mentes creativas y no considerando que el que se le ocurra una idea disruptiva es un loco, sino considerando que sin esas ideas disruptivas no hay nada, porque el modelo anterior, que ya estaba hecho, construido y que llevaba muchos años funcionando y, para mi gusto, desvirtuándose cada vez más hacia mal, pues básicamente ya no aplica, ya no está, ¿vale? Entonces, creo que eso, dentro de todo lo malo, es una buena noticia, que el pensamiento creativo va a ganar valor y va a ser más importante de lo que lo ha sido en los últimos años, ¿vale? Entonces, respecto a esto... Ay, perdonad. Vale. Como ya me he anticipado, porque es algo que forma parte de mi personalidad, contar las cosas antes de enseñarlas, como ya os he dicho, creo que esta crisis de la creatividad previa a lo que nos está pasando ha tenido mucho que ver con una dicotomía muy grande entre el mundo de los datos y el mundo de la creatividad, considerados como dos mundos antagónicos y que no había manera de conectar. Mucha gente ha hablado de data-driven creativity, de los datos inspirando la creatividad, pero en la realidad económica, financiera, la manera en la que hemos trabajado, se ha trabajado como dos entes aparte. El mundo de los datos por un lado, el mundo de la creatividad por otro, y además muy enfrentados. Y el mundo del data ha ido ganando como mucho peso, que es en el fondo el mundo de lo racional, de lo estandarizado, de lo que está, digamos, dentro de la caja, ha ido ganando tanto peso que la creatividad se ha ido arrinconando mucho. También os digo que creo que ahora, precisamente, este mundo más loco y más disruptivo y más que se inventa cosas y nuevas fórmulas y nuevos sistemas, obviamente va a volver a crecer y está creciendo, y solo tenemos que ver cómo nos lo está demostrando la gente en sus casas, lo creativos que pueden ser cuando se ven en la situación de serlo, ¿vale? Que en realidad la creatividad es un valor del ser humano, lo que hay que intentar es sacarlo en lugar de taparlo, ¿vale? Como os he dicho, este mundo, la obsesión por los datos, la estandarización de todo, para mí nos había llevado a un mundo bastante parecido al que retrató Orwell en 1984, un mundo donde, bueno, todo estaba planteado, había un gran hermano que lo decidía todo por nosotros, todos conocéis esta novela, es un clásico, creo que no os la tengo que explicar, pero realmente creo que estábamos viviendo en un mundo muy parecido a este, donde a diferentes niveles se veían estos principios de este libro, que, bueno, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es una fortaleza. Si reflexionáis en estos valores, veréis que muchos de los políticos que nos lideran y nos han liderado han estado jugando con estos valores, que hemos votado a gente que ha defendido la guerra y que hemos votado a gente que defiende la pérdida de libertades, y que hemos votado sobre todo a gente, ya no solo a nivel político, sino a nivel empresarial, que defiende que la ignorancia es una virtud. O sea, hemos estado en una época, y no sé qué opináis de esto, pero muy simplificada, donde el pensamiento, en mi opinión, ha sido como muy perseguido y todos hemos entrado en un modelo mucho más automático, mucho más fast food, también a nivel de pensamiento. Y me incluyo, o sea,
Y no es una crítica a que todo tenga que volver a un modelo anterior, no, creo que se han aprendido cosas muy interesantes en todo este proceso de mundo, bueno, de digitalizarnos de un mundo rápido, pero si todo eso no se combina con pensamiento, repito, perdemos la humanidad y eso nos convierte en robots y en realidad gran parte de la crisis que estamos viviendo, sinceramente, viene vinculada con estos valores que tenemos aquí delante, encima de, os estoy enseñando ahora. Si hubiéramos actuado de otra manera, seguramente no estaríamos en la circunstancia en la que estamos ahora, porque hubiéramos escuchado lo que estaba pasando en China, hubiéramos escuchado a los epidemiólogos que llevaban tiempo diciendo que esto iba a pasar, hubiéramos escuchado en España lo que estaba pasando en Italia, que está, vamos, país hermano, estarían escuchando en Latinoamérica lo que está pasando en España. Entonces, bueno, creo que esta desconexión absoluta que tenemos a día de hoy, que además de tener un problema sanitario y un problema social, tenemos un problema de comunicación, lo tenemos a nivel mundial, se está notando mucho en la respuesta que estamos dando a esta circunstancia. Ha llegado un tsunami, pero si un tsunami llega a un montón de cabañas desastradas, evidentemente las barre con mucha más violencia que si un tsunami llega a un lugar estructurado. Y el tsunami está llegando a un mundo que no está organizado, desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces, también con esto decir que dentro de toda esta obsesión, porque el data es una maravilla y porque todo se puede automatizar, cuando uno entra en profundidad y analiza datos se da cuenta de que esto no era tan verdad tampoco antes. De hecho, como bien sabéis y muchos lo tendréis, más de 60 millones de dispositivos tienen bloqueadores de publicidad, ahora ya lo llevo al mundo más publicitario. Solo un 53% de las impresiones que en UK se habían realizado para ir optimizadas a un target determinado llegaban a ese target. Supongo que bueno, conocéis todas las teorías sobre la targetización, que yo no tengo nada en contra, que son muy interesantes, y la individualización de la comunicación, pero sí son verdad. Pero con esto se ha creado un negocio paralelo en el cual hay mucha mentira y mucho dinero vinculado con vender a los clientes una supuesta targetización mágica, que luego resulta que básicamente la mayoría de las veces es honestamente mentira, ¿vale? Y el 60% en este caso de publicidad comercial que se sirve en Estados Unidos no recibe ningún tipo de atención visual. Este es un estudio de WARC, que es una de las empresas de investigación más solventes que existen en el mundo, y en el fondo son como 3 datos. El estudio es más largo, si os lo queréis mirar, pero en el fondo lo que viene a decir es que mucha de esa supuesta magia que nos habían vendido, pues básicamente era mentira, ¿vale? O sea, no era cierto. Y bueno, creo que esto nos ha hecho tomar una serie de decisiones basadas, repito, en simplificación del pensamiento, en que cuando ibas a un cliente y le planteabas una idea creativa que se salía de lo convencional, te miraba como si estuvieras totalmente loco, porque ¿para qué lo voy a hacer? Si la fórmula que se lleva usando un montón de tiempo me funciona perfectamente, si los KPIs y los datos que mi cliente, que mi jefe me pide los estoy dando, y dentro de todos esos números que los clientes estaban compartiendo con sus jefes y sus jefes con sus jefes, lo que os quiero decir es que detrás de esos números había muchísima mentira. O sea, que nadie estaba, salvo excepciones, analizando de verdad la eficacia de una campaña, porque la eficacia de una campaña no es conseguir un número muy grande, es conseguir una respuesta muy grande a nivel mucho más cualitativo y mucho más real, es mucho más relevante que si tú haces, por ejemplo, un contenido de 3 minutos que os enseñaré, un proyecto mío, que tiene la intención de ser visto, es mucho más interesante saber si cuánta gente ha visto el contenido hasta el final, que haya 1 millón de personas que hayan visto un segundo, ¿vale? Este tipo de KPIs, mucho más cualitativos, se han medido muy poco. ¿Por qué? Pues porque hay una industria muy vinculada con el mundo de los medios a la cual no le interesa medir eso, y porque se habían creado como unos números muy grandes que nadie quería reportar otros números diferentes, ¿vale? Con lo cual, no voy a entrar más en detalles en esto porque podría estar horas, pero lo que os quiero decir es que detrás de todas estas supuestas verdades absolutas se escondía y todavía se esconde mucha mentira, ¿vale? Pero a la vez, claro que los datos son relevantes. Los datos son relevantes si se analizan desde un punto de vista, de nuevo, profundo y mucho más filosófico, y se intenta que esos datos te lleven a buscar una solución creativa, ¿vale? En este sentido, bueno, aquí os dejo una frase mítica del gran John Hegarty, que supongo que lo conocéis. Bueno, uno de los fundadores de BBH, uno de los auténticos padres de la creatividad y del pensamiento. Os recomiendo que leáis, busquéis información sobre él, leáis todo lo que escribe. Yo tuve la suerte de compartir una charla con él en Cannes hace, ya ni me acuerdo, 2 o 3 años, que ya parece que hayan pasado milenios. Y bueno, os digo que es una de las personas que he visto más clarividentes y más inteligentes respecto a esta industria, pero en el fondo él dice muy honestamente la verdad, que es que detrás de toda esta supuesta magia del dato se esconde un negocio,
y que ese negocio está penalizando el pensamiento a muchos niveles y a la industria publicitaria también, a muchos otros, ¿vale? Y bueno, esto es otro dato que viene a decir lo mismo, pero que bueno, en el fondo habla de que los datos te dan conocimiento, pero no te dan comprensión. Son dos cosas diferentes. O sea, los datos, todo el mundo tiene el mismo dato. O sea, si los datos son públicos, la fuerza no está en el dato, la fuerza está en comprender ese dato y crear una hipótesis sobre ese dato que te lleva a un pensamiento y, por lo tanto, a una solución. Y detrás de una hipótesis siempre hay creatividad, porque las hipótesis pueden ser ciertas o pueden ser falsas. Entonces, toda esta supuesta ciencia que no necesita el pensamiento humano ni la reflexión no es cierta. No es cierta porque si lo fuera, todo el mundo tendría la solución mágica y lo siento, si los datos nos dieran todas las soluciones, no entiendo que estemos en la situación en la que estamos actualmente, porque datos sobre que esto iba a pasar había muchísimos, porque nadie los leyó para plantear soluciones que hubieran salvado millones de vidas, porque supongo que porque a alguien no le interesaba, ¿verdad? Con lo cual, lo siento mucho, pero que nadie me diga que el pensamiento no es necesario y que los datos lo arreglan todo, porque para muestra un botón, ¿no?, de lo que está pasando. Vale, perdón. No sé por qué a veces no me hace caso. Vale, en este planteamiento para mí la reflexión es básicamente un cambio de los factores. Obviamente hay que tener en cuenta los datos son información, obviamente hay que estar muy conectado con lo que está pasando y a más información y más verídica tengas, mucho mejor, pero el orden es otro. O sea, este mundo va de creatividad con datos, no de data contra creatividad y no de data con creatividad, no. Tiene que seguir yendo de ideas que surjan de entender lo que está pasando de una manera profunda. Y para eso sí que necesitas información. Pero el orden de los factores para mí siempre ha sido y sigue siendo otro. En este sentido, os voy a hablar ahora de algunos datos que para mí sí son relevantes y que han ayudado a construir algunos de los proyectos importantes de mi carrera. Tanto que hablamos de datos, hay algunos macrodatos que sí que son importantes y que sí que cambian comportamientos. Este no es actual, de hecho no os voy a hablar de algo nuevo, pero en su momento, cuando yo lancé esta campaña, era un tema del que todavía se hablaba poco, ¿vale? Que era básicamente el tema de que si las mujeres influyen en el 80% de las decisiones de compra, ¿por qué el 91% aseguramos no sentirnos nada representadas con los mensajes que lanzan las marcas? Y no me extraña, porque pasan y pasan todavía cosas como estas continuamente. Este dato es un macrodato. Obviamente este dato te está diciendo que la industria está haciendo algo que está muy mal. Contra esto seguro que tienes que tomar decisiones. Podemos decir que últimamente la última ola ha sido muy feminista, han salido 1000 campañas de este tipo. Sí, pero si tú haces esta misma encuesta a día de hoy, el dato no te va a cambiar muchísimo y muchísimas mujeres siguen sin sentirse representadas por la imagen que le da la publicidad porque todavía existen mucha comunicación que no está entendiendo para nada la manera de comunicarse y no está queriendo hacerlo. Obviamente la situación ha cambiado con respecto a hace 5 años, que realmente era aberrante, ¿vale? Pero bueno, partiendo de este dato, que sí que es un dato que es relevante y grande, y sí tienes algo que hacer como comunicador respecto a esto, comentar que este tema no simplemente aplica a las mujeres, sino que también aplica a los hombres. Esto es una campaña de Calvin Klein, no es una campaña de Calvin Klein, perdón, es un meme que hizo BuzzFeed riéndose de las campañas de Calvin Klein, donde hombres normales posaban pues siguiendo los mismos estándares de los modelos de Calvin Klein. ¿Con qué objetivo? Pues con decir que, una realidad, que 9 de cada 10 hombres aseguran sentirse muy incómodos con la imagen que se da de ellos en publicidad. Esto vuelve a ser otro macrodato, algo sobre lo que la industria puede actuar, algo sobre que nos tiene que hacer pensar. Y este macrodato está mucho menos explotado todavía que el de las mujeres que os he enseñado anteriormente, porque en este sentido es cierto que todo este tema vinculado con los estereotipos masculinos pues se había dejado mucho más de lado, ¿vale? Pero vuelve a ser otro macrodato sobre el que podemos actuar y deberíamos actuar y que, de nuevo, la mayoría de marcas están ignorando totalmente, ¿vale? Vale, entonces os voy a enseñar un proyecto mío, el primero, que tiene que ver con todo lo que os he comentado antes de los estereotipos femeninos. Es un proyecto mío de Audi, que es, bueno, de los más conocidos de mi carrera. Es una campaña del 2017, creo, y perdonadme porque soy nefasta con los años, con los meses y con todo este tipo de cosas. Soy de letras, disculpadme. Pero bueno, os la enseño si no la habéis visto y luego os comento un poco, pero bueno, por ser, yo creo que es una de las campañas de las que estoy más orgullosa por varias razones. Una, porque fue la primera campaña sobre estereotipos de género que se hizo en la industria de la automoción en el mundo y es una campaña pensada, desarrollada, tanto la estrategia como la creatividad, como el guión, como la producción desde España.
y también porque es una campaña que se ha viralizado alrededor del mundo. Creo que ahora tiene más de 70 millones de views en el mundo, un 90% de ellas orgánicas, porque todos decimos en esta industria que hemos hecho virales, yo también lo decía antes de hacer esta campaña, pero hasta que hice esta campaña no había hecho un viral en mi vida. Y cuando lo haces descubres lo que es hacer un viral. Y ver como una campaña tuya que pretende romper barreras de género, la ves, que la llegamos a ver publicada en países árabes donde en aquel momento las mujeres no podían conducir, pues realmente te hace sentir que tu trabajo vale para algo más allá para vender cosas o vender coches, que también está muy bien, pero también podemos servir para algo más que eso, porque la publicidad, la comunicación tiene uno de los poderes más grandes del mundo, que es masiva. Y lo masivo tiene mucho poder. Y tiene mucho poder para hacer daño, pero también tiene poder para hacer bien. Y una frase que no es mía, pero que me parece muy interesante, dice que las marcas no tienen la responsabilidad de arreglar el mundo, pero sí tienen la responsabilidad de no hacerlo peor. A día de hoy eso ha cambiado un poco y las marcas, opino que muchas de ellas están asumiendo responsabilidad de hacer algo por el mundo de manera ya tangible, y en muchos casos están haciendo más que los gobiernos. Y creo que eso también lo tenemos que entender y más allá de buscarle tres pies al gato y preguntarnos si lo hacen por un fin comercial, si buscan interés, tenemos que centrarnos en, oye, que lo están haciendo un bien mucho mayor que los cuestionamientos que nos podamos plantear. Pero bueno, me voy del tema, os voy a enseñar la campaña y me callo. Mamá, quiero esto. Pero cariño, esto no va junto, ¿no? ¿Y si esta Navidad cambiamos el juego? Bueno, pues nada, aquí tenéis la campaña. Lo que os comentaba antes, esta campaña fue, bueno, más allá de premios, pero no voy a centrarme en los premios creativos, me centro mucho más en la parte de negocio, ya que hablábamos de números, pues hablemos de números. Esta campaña fue el Gran Premio de la Eficacia en España, también ganó varios premios de eficacia a nivel europeo,
algo de lo que estamos más orgullosos, básicamente porque es una demostración de que el branding content, un discurso creativo donde la marca tiene un posicionamiento, tiene un rol, tiene un propósito, no sirve simplemente para hacer marca, sino que también puede servir para mejorar la marca y para hacer que la marca venda más. ¿Vale? La campaña, como os decía antes, cuando se lanzó, es una campaña que tuvo en un día, en 2 horas, tuvo 1 millón de visitas y enseguida, se lanzó en Navidad, muy bien habéis visto, tuvo 16 millones de views y entonces básicamente toda la inversión se paró. O sea, consiguió tanto poder orgánico que es una campaña que apenas tuvo inversión en paid, porque básicamente el cliente vio que la campaña estaba funcionando con el objetivo que tenía, que es que la gente la compartiera de manera espontánea. Aquí habla de marzo del 2018 con los 30 millones de views. Como os decía, a día de hoy está más o menos en 70, 60 y pico. Es imposible de contar, porque cuando realmente es un viral a nivel global, lo que ocurre es que te encuentras gente que ha subido la campaña en canales de YouTube de diferente tipo y de repente no lo tienes controlado y te encuentras un canal en Rusia donde hay 3 millones. Entonces, bueno, se hace como una búsqueda como muy manual, pero bueno, esa es la magia de un proyecto de este tipo. Cosas que me parecen interesantes de este proyecto, como os decía, es un proyecto conceptualizado, tanto la estrategia como el posicionamiento, como la producción, todo está hecho desde España, no es una postura global, fue una postura local, pero que se convirtió en global de manera natural. Es decir, todos los mercados de Audi empezaron a ver que la campaña se movía como una locura y entonces empezaron a implementarla en todos sus mercados. También creo que hay otros puntos muy interesantes, como bien veis, y si queréis luego la volvéis a mirar. Os lo digo porque son temas interesantes que os pueden ayudar en vuestra carrera a defender cosas, incluso delante de clientes. En esta campaña la marca no aparece hasta el minuto 1. Eso contradice todas las reglas, estas supuestas reglas, estos supuestos mantras de lo que tiene que ser la comunicación de los caciques estos de los que hablaba al principio. Seguro que os han dicho que una comunicación digital, el logo tiene que aparecer en los primeros 2 segundos para que seguro que asegures el impacto. Bueno, en este caso no había ningún logo y la marca aparecía en el minuto 1. ¿Por qué en el minuto 1? Porque aparecía cuando tenía que aparecer. Porque la marca era un coprotagonista de la pieza, no el protagonista. El protagonista es ella, no Audi. Ella es la que está contando su historia, ella es la que decide cruzar el pasillo, ella, que en todo momento es una muñeca piloto, porque no sé si os fijáis, pero ella está dentro de una carroza real que recreamos en 3D, una carroza real que se vendía para niñas, que no tiene ninguna capacidad motora. O sea, es una carroza que tiene ruedas delante, ruedas detrás y no tiene caballo, con lo cual es absolutamente imposible que eso se mueva. Pero de per se, si un muñeco lo colocas dentro de un automóvil, es un muñeco conductor, ¿no? Entonces ella es una conductora. Lo que pasa es que la han puesto en un vehículo estereotipado donde nunca va a poder conducir. Y básicamente descubre el otro pasillo, decide saltar, escoge el Audi y bueno, rompe un poco con todos los estereotipos hasta lo que veis al final, que finalmente, pues bueno, se encienden las luces, les separan y llega el niño y lo quiere y la madre le dice que esto no va junto. Cogiendo un poco el estereotipo que era real, que además testamos con niños reales, porque por otra parte hicimos el producto de verdad, hicimos el coche con muñeca de serie y la muñeca con coche de serie, que era una miniatura Audi con la muñeca colocada dentro, y testamos con niños la reacción y con niñas, y era muy habitual que niños y niñas nos dijeran, no, es que esto no va junto. O sea, genera un bloqueo porque nos han enseñado que el conductor de un deportivo, en este caso, importante, el coche que es el protagonista no es un descapotable, que hubiera sido un coche de lujo asociado a mujeres, no, es el R8, el coche de Iron Man, es el coche de Cristiano Ronaldo. O sea, porque siempre la idea fue marcar la metáfora, entonces había que coger el coche más coche con la princesa más princesa, por eso ella también es el símbolo de la princesa más princesa, para romper todos los estereotipos en ambos lados. Vale, algo más que me estoy yendo. Por otra parte, lo que os decía antes, un proyecto de este tipo puedes decir, no, pero lo verá mucha gente, generará mucha marca, pero no venderá. Mentira. En aquel mundo donde antes de lanzar esta campaña analizamos todos los spots de automoción que se habían hecho en el año y ni en uno solo había una mujer de protagonista. Las mujeres éramos copilotos o éramos el objeto de decoración que te podía tocar si te comprabas un deportivo. Hay una campaña mítica, que a veces la pongo, que creo que aquí no está, de Kylie Minogue, donde se ve un Lexus con una Kylie Minogue posando. No es que Kylie Minogue sea la conductora, es que te estaban diciendo que si te compras un Lexus igual te ligas a Kylie Minogue, igual tienes suerte. Este estereotipo total de género, que puede parecerme mejor o peor a nivel moral, obviamente me parece mal, es muy ridículo, más allá de lo moral, desde un punto de vista empresarial.
porque el mundo de la conducción no es un mundo que tenga el género asociado. Los hombres conducimos igual que las mujeres. De hecho, en España el 50% de los conductores son hombres y el 50% mujeres. Como industria, que la industria solo se estuviera dirigiendo al 50% del target, era un estereotipo, además, ridículo a nivel comercial, ¿vale? O sea, ya no simplemente que te parezca mal a nivel moral, sino que a nivel negocio no tiene ningún sentido. También la campaña se ubicó desde dentro de este mundo más de la infancia, porque tenía un objetivo, de hecho se trabajó con pedagogos, de trabajar también en los estereotipos que están dentro de la propia mente de nosotras como mujeres, porque al final es cierto que los coches de lujo se relacionan mucho con una vocación, o sea, con algo que te gustaría, te gustan los niños, pues me gustaría ser piloto, y tiene mucho que ver generar esa afición que luego te lleve a querer tener un coche de lujo con cosas que se generan en la infancia. Entonces, es cierto, las mujeres habitualmente no jugamos con coches, no desarrollamos esa afición y eso también hace que más allá de otra serie de estereotipos, nosotras mismas no tengamos una propensión natural, en muchos casos, a pensar en gastarnos dinero en un coche de lujo. Entonces, también se pretendía con todo esto jugar un poco a intentar romper ese estereotipo y, bueno, que quien quiera tenerlo lo tenga y quien no, pero que no sea por un estereotipo precreado, ¿vale? Vale. A los hombres... Perdón, que me he saltado el tema. Vale, aquí acabamos con Audi. Con el tema de Audi también comentaros que no es el único proyecto que se hizo dentro de todo el tema de género. Se hizo otra película de animación que se llama Por siempre jamás, que no la he puesto aquí porque es muy larga y porque quiero dejar tiempo para que me hagáis preguntas, pero que bueno, que seguía un poco con la misma línea de intentar romper el estereotipo, porque un estereotipo de esta dimensión, que no era de Audi, sino que era de la categoría, no se arregla con una pieza y con un one shot, requiere un trabajo mucho más estratégico por parte de la marca, que también demostró una valentía fuerte liderando este discurso. Aquí también un tema importante, no todas las marcas pueden liderar todos los discursos, pero Audi sí tenía valores que permitían que lo hiciera. Por una parte, Audi es la marca que tenía y todavía tiene una proporción más compensada entre compradores hombres y compradoras mujeres. Dentro de la categoría de lujo, de lejos, era la que tenía de manera natural más conductoras femeninas. Y eso también tiene que ver con que ha sido una marca que habitualmente ha sido poco sexualizada. Es una marca muy centrada en el producto, pero no especialmente en el conductor. Entonces no tenía grandes hits, digamos, de campañas ultra masculinizadas como sí podían tener otros competidores de su industria. No era su caso. Y además es una marca de Michelle Mouton. Michelle Mouton, que fue la protagonista de la siguiente campaña que hicimos para Audi, es la única mujer que ha ganado un gran premio de competición de coches en los años 70 y ella conducía un Audi. Y ha sido piloto oficial de Audi, está muy vinculada con la marca, aparte de muy vinculada con todos los temas de igualdad de género dentro de la industria de la automoción. Y por otra parte, Audi dentro de la compañía tiene una política que pretende, tendrá sus problemas como todas, pero de base la compañía tiene una política bastante igualitaria en la que accedes a los puestos por examen, seas hombre o seas mujer, digamos, o sea, que obviamente no es perfecta, ninguna marca lo es y de hecho alguna cosa han hecho en algún momento que tampoco era perfecta, pero sí tenía una serie de elementos que la permitían abanderar el discurso con más legitimidad que otros y eso se demostró en los resultados. O sea, al final, si esta campaña, en lugar de firmar la Audi, la hubiera firmado, y no voy a decir otro nombre de otra marca, pero otros competidores suyos, estoy convencida que no hubiera tenido los resultados que tuvo. O sea, era el momento adecuado para decir este mensaje y era la marca adecuada para decirlo. Y eso también es importante. O sea, no todo el mundo puede decir todo y no todo el mundo lo puede decir en cualquier momento. También encontrar tu momento es como muy importante. Vale, y volviendo, retomando el tema anterior, cuando se hablaba de que hay datos que sí son importantes, como os decía antes, los estereotipos dentro del mundo vinculado a la comunicación para hombres también es un gran melón, donde hay mucho por hacer. Y nosotros el año pasado ganamos el concurso para trabajar para Gillette a nivel local. Lo ganamos, fijaros que es curiosa la historia, lo ganamos antes de que Estados Unidos lanzara la campaña esta tan polémica, que si queréis luego charlamos un poco al respecto, de mi opinión y de la vuestra. Y nosotros ya ganamos con una campaña que hablaba del nuevo concepto de masculinidad antes de lo de Estados Unidos. Porque el briefing de Gillette lo dejaba claro. Gillette dejaba claro que son conscientes de que ellos han abanderado un tipo de hombre que ya no es el tipo de hombre que existe, sino que existe un tipo de hombre mucho más amplio y que ellos, bueno, durante un tiempo han trabajado en un estereotipo, aceptan que lo han atrás, ¿vale? Y era el momento de dejarlo atrás. Y nosotros planteamos un proyecto, ganamos el concurso
y después pasó lo de Estados Unidos. Cuando pasó lo de Estados Unidos y la gente empezó a quemar maquinillas, realmente pensamos que la marca se iba a tirar para atrás, que la marca nos iba a decir, uy, no, la hemos cagado, volvamos a la comunicación de futbolistas y adiós. Pues os tengo que decir que la marca no lo hizo. O sea, que esto creo que es algo que es importante que se sepa, porque siempre se habla de lo malo, pero nunca se habla de lo bueno. Esto es una decisión de Procter & Gamble, sabéis que Gillette es parte de Procter, es una decisión que Gillette y Procter tienen clarísima, que tenían que hacer este cambio y que tenían que además entender los insights de cada hombre a nivel local y que iban a seguir adelante y siguieron adelante. Os enseño la campaña y luego la comento un poco más. A los hombres siempre nos han dicho cómo tenemos que ser. Hay que ser muy hombre, dicen. Y es verdad, hay que ser muy hombre para admitir que tienes miedo. Para nadar a contracorriente. Wow, dime, es una historia para España. Para poner a tu familia hay que ser muy hombre para dar risco. Para caminar sin dejar. Hay que ser muy hombre para ser tú. Chile, lo mejor para el hombre. Vale, supongo que a muchos no los conocéis, pero bueno, son diferentes celebrities españolas. El objetivo de la campaña era, por una parte, romper esta frase hecha, que seguro que también la habéis escuchado muchos de pequeños, hay que ser muy hombre, ¿vale? Esta frase que es un estigma que ha marcado muchas formas en las que tanto padres como madres han educado a sus hijos. O sea, es como, tú tienes que ser muy hombre. ¿Y qué quiere decir hay que ser muy hombre? Hay que ser muy hombre quiere decir que no puedes llorar, hay que ser muy hombre quiere decir que tienes que ser quien traiga el dinero a casa, hay que ser muy hombre quiere decir que tienes que ser el que entra una chica siempre en una discoteca, no puede pasar al revés. Hay que ser muy hombre quiere decir que tienes que darles palmas a tus amigos y nunca les vas a dar un abrazo. Es decir, todos esos estereotipos de masculinidad que han regido el concepto de masculinidad durante un montón de décadas y que generan muchos conflictos y muchísimos problemas. Sobre este tema hay mucha información y, de hecho, lo de romper los estereotipos de la masculinidad es algo que de manera muy visionaria ya hizo Axe con mi gran amiga Laura Visco antes que lo hiciera nadie, visionando algo que luego muchas marcas han utilizado como referencia y ella lo hizo antes que nadie, y Axe en ese momento lo hizo antes que nadie, siendo la marca que tenía un pasado más intensito a este nivel. Pero dentro de todos estos estudios, que en este caso sí son datos y son datos relevantes, hay cosas muy duras. Hay cosas muy duras como que la tasa de suicidios más alta, con mucha diferencia, es de hombres, por encima de mujeres, altísima, de hecho. Y cuando se analiza en detalle, y también la tasa de depresiones, hay una vinculación muy grande con este modelo de masculinidad impuesto que hace que los hombres en general hablen mucho menos de sus sentimientos que hacemos las mujeres, lloren mucho menos que hacemos las mujeres, se lo guarden todo mucho más. Bueno, ¿vale? Y todo esto trae una serie de problemas en canal bastante grandes, ¿vale? Entonces la campaña lo que hizo es jugar con, bueno, el objetivo era ayudar a romper ese concepto y abrir un concepto de masculinidad mucho más amplia. Por eso hay celebrities de todo tipo, desde cantantes super machotes como Dani Martín hasta Rubén RBR, que es quien empieza la campaña y la acaba, que es fotógrafo y drag queen. Pero también hay un nadador súper conocido de natación sincronizada, un actor que tiene minusvalía visual, está Paco León, que igual le conocéis, que es un actor muy conocido que se caracteriza básicamente actor, director, por ser completamente versátil y ser un tipo que es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa, también con su sexualidad, o sea, uno de los tíos más diversos y versátiles que te puedas encontrar. Entonces, bueno, el objetivo básicamente era hacer algo inclusivo, donde también está Silva, el futbolista, o sea, que hablara de este concepto de masculinidad de una manera como muy abierta. La campaña se complementaba con piezas para cada uno de ellos individuales, con una parte de exterior muy potente donde había retratos de cada uno de ellos, que aquí no los tengo, pero bueno, pues os lo cuento, que eran hacer la típica foto que supongo que todos tenéis en la retina, la foto de Marlon Brando afeitándose, que es una de las fotos más masculinas que te puedas encontrar en la vida y más sexys. Pues eran todos ellos haciendo esa misma pose y haciendo esa misma foto, ¿vale? Os pongo uno de los vídeos. Antes se decía que los hombres muy hombres pues no pueden tener sentimientos, no pueden... mi abuelo decía que los hombres no comían dulce. Imagínate, que en un compromiso, en un cumpleaños o algo, pero
son cosas de mujeres. Y entonces eso ha hecho muchísimo daño. Yo creo que afortunadamente se están superando esas obligaciones de masculinidad. Se están abriendo las cabezas y yo creo que ahora hay que ser muy hombre, hay que utilizarlo como sinónimo de valentía, de responsabilidad, de capacidad de trabajo. Y en todo eso sí, hay que ser muy hombre. Pero la sociedad entera te fuerza a cumplir unos cánones y uno es el que tiene que replantearse todas esas cosas y ser valiente y ser muy hombre para ser la persona que eres, de verdad, ¿no? De aceptar quién eres tú. Yo creo que lo primero que tendría que hacer un hombre hoy en día es relajarse, que no le va a quitar nadie el carnet de hombre por mucho que haga, ¿sabes? Porque ser hombre no hay que demostrarlo, hay que serlo. Y lo que hay que ser es persona. Vale, y ya para acabar, y ya pasamos a la parte de preguntas y de que charlemos de lo que queráis, cuando hicimos este proyecto desde un principio, de nuevo, también es un tema mucho más estratégico que táctico, requiere un pensamiento mucho más profundo, cambiar estereotipos de este nivel. Siempre teníamos muy en la mente la adolescencia, la preadolescencia, porque al final el momento en el que creas esos estereotipos de masculinidad tiene mucho que ver con esa etapa de la vida, y lo sabéis perfectamente, ¿no? Y con toda la presión que recibes por parte de todos los agentes si no eres lo suficientemente macho en relación a los estándares de lo que supone ser macho, ¿vale? Y teníamos siempre eso en la cabeza, la parte de la preadolescencia, y de hecho yo lo tenía muy en la cabeza, muy presente. Y también tenía muy presente otra cosa en la cabeza, que después de explicar el posicionamiento de Gillette desde un punto de vista más profundo y también viendo las reacciones y la respuesta, aunque esta campaña realmente, ya os enseñaré algunos datos, funcionó muy bien, o sea, mejoró la percepción de la marca en hombres, mejoró la percepción de la marca en mujeres, tuvo un incremento de ventas muy grande, lo digo porque luego hay estas polémicas de los hombres esto no les gusta, no sé qué. Sí, hay mucho troll y habrá hombres que les gustará y hombres que no les gustará, pero os digo que a nivel de negocio funcionó y a nivel de grandes KPIs, en este caso reales, no de estos de mentira, funcionó. Pero bueno, lo que voy. También uno tiene que estar muy atento a cómo evolucionan las conversaciones, el tono, a también probar otras cosas y otras aproximaciones. Entonces, por una parte estaba el tema de la preadolescencia y por otra parte estaba algo que yo tenía en la cabeza, que es que quería hacer algo mucho menos intenso, que quería transmitir una historia, contar algo que me parecía un insight universal y muy potente de la preadolescencia y muy vinculado con la marca, pero que lo quería hacer desde la ternura y desde la sonrisa. No lo quería hacer desde el mundo más Ken Loach, dramón y fin del mundo, sino que quería probar otro tono y otro estilo, ¿vale? Y estos son los datos que os decía antes, que no me voy a parar porque me rompen el speech, pero lo dicho, funcionó muy bien y os enseño la campaña que os decía. all of you poor younger men. Don't ever give up in despair. Oh, there's always a chance for this life. To welcome your first facial hair. No matter what may be your age. You always make God a finder. You'll suit everyone to a hair. If you've only got a mustache. A mustache, a mustache. If you've only got a mustache. ¿Un mustache? Un bigotillo. Tu pelusilla. Mis 4 pelos. Tengo hasta celos. A mustache, A mustache. If you've only got a mustache. Que nadie te diga cuándo tienes que empezar a afeitarte. Ni siquiera nosotros. Hay que ser muy hombre para empezar a ser tú. Bueno, pues esta es el último proyecto que lancé justo antes de que entráramos en el fin del mundo este. Si queréis ahora lo comentamos un poco, pero bueno, creo que el insight lo entendéis todos y todas. No hay nada más... La preadolescencia es muy dura, tanto para hombres como para mujeres, pero si se ha hablado poco de la preadolescencia femenina, que se ha hablado poco, de la preadolescencia masculina no se ha hablado nada, y es un melón lleno de insights realmente interesantes.
Entonces, dentro de todo lo que pasa cuando un hombre pasa de niño a hombre, y lo duro que es, porque no es sencillo, y toda esa transición, y todo ese momento en que las chicas han crecido antes que tú, y los chicos están como muy locos ya porque están como muy con las hormonas alborotadas, y las chicas están interesadas en los más mayores y no les hacen ni caso, bueno, todo esto. En todo esto, entre los granos, los brazos más largos que las piernas y todo lo que rodea ese mundo, aparece ese elemento que es el mostachillo, esos pelillos encima de ese inicio de bigote, esa pelusa que una vez afeitada nunca volverá a ser la misma y que genera todos esos conflictos, además de esas risas y ese bullying muchas veces, sobre qué hacer con ella, y también por parte de los niños y por parte de los padres. De hecho, había grandes chats hablando de madres sobre este tema y diciendo que no sabían incluso si depilárselo a los hijos con láser, que era como, no, perdona, pero es que si le haces láser nunca le va a salir el pelo. Pero bueno, esos pelillos que salen ahí encima y que representan que te estás convirtiendo en un hombre con todo lo bueno, pero también con todo lo malo, lo duro que eso supone, porque es una transición muy complicada. Pero bueno, no es un tema dramático, lo queríamos tocar desde el humor, desde la ternura, y por eso hicimos esta pieza, que es un musical. La canción es una canción original del que consideran el padre de la música americana, que es el autor de Oh, Susana, no llores más por mí, que no tenía derechos porque el señor se murió hace mucho tiempo, y nada, hicimos una versión poniendo esa parte en castellano en el Spanglish, porque es un proyecto hecho para España, y la canción está en inglés porque la canción original está en inglés. Y yo creía, como le expliqué al cliente, que traducir la canción del padre de la música americana era una cosa un poquito prepotente por nuestra parte. O sea, si teníamos la posibilidad de usar una canción original del padre de la música americana sin pagar derechos, creo que teníamos un capital aquí impresionante. Entonces, bueno, al final lo hicimos, y lo hicimos así, con un coro real de niños, como veis. Y nada, junto a este proyecto también hay un proyecto educativo que lleva Gillette en escuelas, y digamos que no simplemente está la pieza, sino que hay más cosas detrás. Y no sé qué hora es, porque hace rato que no miro la hora, pero bueno, creo que ya deberíamos pasar al turno de preguntas, al menos por mi parte casi estamos. Os enseño las 2 slides finales y pasamos a que me preguntéis lo que queráis cuando lo pase por aquí. Y básicamente, antes os decía que es muy importante que las marcas encuentren eso que pueden contar y eso que no pueden contar. Este esquema es muy sencillito y muy de sentido común, pero yo lo desarrollé hace unos años y a mí me ha funcionado muy bien. Es básicamente las marcas existen, tienen una personalidad, tienen unos valores más allá de lo que ellos digan en su manual. Lo tienen en la mente de la gente. La gente asocia la marca con una marca con determinadas cosas y con otras no. Entonces eso hace que las marcas, como las personas, hayan historias que puedan contar y historias que no. No todas las marcas pueden abanderar todos los movimientos sociales, no todas las marcas pueden hacerlo. De una manera legítima y de una manera que genere retorno y que genere relevancia, o sea, no todo vale para todos. Pero sí, casi todas las marcas tienen alguna historia, algún valor social en el que pueden entrar y en el que pueden hablar con relevancia. El trabajo está en encontrarlo, en encontrar esa relevancia, ese relevant content entre lo que una marca es y lo que una marca puede contar. Y ya para acabar, os dejo esta frase de Orwell que me parece muy sintomática, que bueno, en un tiempo donde lo universal es quedarse dentro de lo estándar, digamos, dentro de la mentira, decir la verdad se convierte en un acto de revolución. Esto lo puse justo antes del coronavirus, porque cuando antes del coronavirus hablaba de que gran parte del data no era verdad, yo que además provengo de una agencia donde se ha trabajado mucho con data y yo sé mucho de data, con lo cual no lo está diciendo alguien que venga, digamos, de un mundo publicitario así como de los años 80, me miraban como si estuviera loca. Ahora creo que no me va a pasar tanto, pero bueno, para mí es una buena frase en general, ¿vale? Que a veces cuando la verdad se convierte en un acto de revolución tenemos que hacer un pensamiento, porque la verdad nunca puede ser un acto de revolución, la verdad siempre tiene que ser algo que escuchemos aunque no nos guste escucharlo. Vale,